Y en este caso vamos a meternos en un tema que tiene que ver específicamente con algo que ocurrió esta semana y que viene por parte del electo presidente Javier Milei. Apenas llegó de Estados Unidos, indicó que en los próximos meses va a haber estanflación. A partir de ahí hubo una ola de búsquedas de conceptos de qué es justamente este término que se utilizó, obviamente, para denominar técnicamente qué es lo que va a pasar por lo menos en los próximos meses en el país. Nosotros no nos vamos a quedar afuera de eso y vamos a buscar una voz especializada en este caso, y tiene la amabilidad de atendernos a través de la pantalla, Néstor Perticarari, quien es licenciado en Economía y, bueno, también, obviamente, docente en la carrera de Ciencias Económicas. Vamos a buscar esa explicación y seguramente profundizaremos algunos temas más. Néstor, Sergio Ferreira, de este lado, desde ABC1, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien. Bueno, ¿qué es la estanflación? Esta inflación en realidad mezcla dos términos, estancamiento o recesión con inflación. Es un término que aparece en la década del 60 en Inglaterra. Un ministro de Finanzas lo utilizó y después se popularizó, diríamos, en la década del 70, cuando, digamos, las tradicionales políticas de sube la inflación y bajo el desempleo, o sube el desempleo y bajo la inflación, empezaron a hacer agua a partir de las crisis petroleras. Se generalizó también dentro de la academia el uso del término estanflación, justamente para explicar una situación anómala que habitualmente no había recesión. Si había recesión, no había inflación, y si había inflación, no había recesión, diríamos, esa era la lógica que predominaba hasta ahí, y después sí, aparece, diríamos, una recesión junto con alza, con inflación en alza. Entonces, de ahí se acuñó el término. Entonces, para nosotros, nada extraño, te digo. Me imagino, pero recordando parte de lo que fue la campaña presidencial, desde un lado se tiraba con el término hiperinflación, desde el otro lado, bueno, ahora se está dando la estanflación. Al fin y al cabo, esto es una opinión particular, pero te voy a pedir una opinión propia en este sentido, era como elegir entre Frankenstein y el tren fantasma, o hiperinflación o estanflación, nada bueno. No, ¿sabes lo que pasa? Es para justificar políticas, vos vas agitando la sábana, como le digo yo siempre. Es decir, agito la sábana y creo que realmente, digo, mira, son fantasmas. Entonces, que tengo que asumir una caída en la actividad, un aumento del desempleo, todo eso, dentro del ajuste que está pregonando, cosa que habrá que ver después qué es lo que pasa realmente, del ajuste que está pregonando, digamos, que frente a qué cosa, y a algo peor que sería la hiperinflación, cosa que hemos vivido por allá por fines de los 80 en el siglo pasado. Pero, de cualquier manera, hay una cosa, frente a una situación de esta inflación, no es cuestión de decir va a venir esta inflación, sino cómo salgo de ahí, que ese es Claro, el problema justamente, que no, el presidente no es un comentarista de la realidad, sino que es digamos, es un alguien que ejecutor de tiene que hacer políticas. reflexionar. Sí, tratar de que no ocurran ciertas cosas. ¿Sí? Durante también hace un tiempo escuchábamos que ante lo que se proponía por parte del entonces candidato Milei, el Fondo Monetario decía que no eran las mejores recetas y de algún modo hasta los condenaba. Hoy, sin embargo, hay una situación más de cercanía. ¿Hubo un cambio de política económica, por lo menos en los enunciados que dice Milei, o sigue sosteniendo lo mismo y vamos camino a lo que prometió? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? No, no, en algunas cosas, por ejemplo, el tema del ajuste fiscal sí, que es una cosa que el Fondo Monetario siempre propugnó. El tema, lo que el Fondo Monetario posiblemente no haya estado de acuerdo es en los temas que tenían que ver con dolarización y cierre del Banco Central. En eso los técnicos del Fondo Monetario no están de acuerdo en eso, pero aparentemente eso con lo cual Milei hizo la campaña diciendo que con la dolarización iba a bajar la inflación de golpe, bueno, abandonó la idea de bajar la inflación de golpe, abandonó la idea de la dolarización, abandonó otras cuantas cosas, pero aparentemente el ajuste fiscal sigue en pie, que sería un poco lo que el Fondo Monetario realmente está propugnando y aprobando. Claramente que el fondo o cualquier organismo financiero o monetario internacional tiene justamente como objetivo el ajuste fiscal
sin importar lo que pase adentro de ese país, con sus habitantes, obviamente, y en sectores más vulnerables. Pero venimos de cifras, por ejemplo, de que el préstamo que se le dio en el macrismo al país ha sido un préstamo histórico en el Fondo Monetario Internacional, lo cual significó obviamente que Argentina esté comprometida en ese pago de la deuda por mucho tiempo, y parece mentira que hoy se vuelva a hablar de la vuelta del Fondo Monetario, por lo menos por lo que dijo Kristalina Georgieva, es como, bueno, están pensando en un apoyo. ¿Hay posibilidades de maniobra en ese sentido? Sí, eso es lo que pasa, que el Fondo Monetario, como cualquier acreedor, quiere cobrar. Y para cobrar requiere que haya lo que se conoce en la economía, en las finanzas públicas, diríamos, con su superávit primario. Es decir, que haya más ingresos que gastos y de esa manera realmente se pueda lograr acumulación tanto de recursos como de reservas para poder hacer frente a los pagos. Esa es la lógica de ellos. Yo, muchachos, quiero cobrar y me pongo en la fila. Ahora ustedes traten de generar los recursos y yo le doy la idea o apoyo, diríamos, toda aquella política que tienda a generar esos recursos, que es un poco lo que está planteando a través del ajuste fiscal. Digamos, esa es un poco la lógica que tiene el Fondo Monetario. Quiero cobrar, digamos, ese es el tema. ¿Tiene razón Milei en anular el Banco Central, Néstor? No, es una pavada eso. Yo le llamo, soy profesor de Historia y Pensamiento Económico también, y son los delirios de von Mises, o sea, acerca de cuál es el rol que cumple, digamos, una moneda de circulación forzosa. Pero no nos olvidemos que el dólar también es una moneda de circulación forzosa, así que simplemente cambiaríamos un banco central por otro, o sea, no nos llamemos a engaño con lo que tenemos por delante. Todas las monedas que circulan, excepto las criptos, son todas monedas que devienen de algún banco central, sea la Reserva Federal, sea el Banco Central Europeo. O sea, no llamarse engaño respecto a que si yo pongo otra moneda no tengo Banco Central. No, miren, no es así la cosa. Será otro Banco Central, pero sigue atado a políticas de este tipo. Lo cual a mí personalmente me parece un disparate, pero bueno, eso son cosas que él propugno en la campaña, que para mí realmente sonaba más delirio que otra cosa. Y en cuanto a la Secretaría de Comercio, últimamente anunció que no iba a estar porque le parecía, no fue el término aberración, pero que se controlaran los precios por parte del Estado no le parecía bueno. Y por eso, bueno, fundamenta de esa forma que también iba a anular el funcionamiento de la Secretaría de Comercio. ¿Puede tener alguna gravitación eso en la política económica? A ver, el tema de Secretaría de Comercio, acá en Argentina, se ha distorsionado mucho el rol que debería cumplir una Secretaría de Comercio Interior en un país, que realmente la Secretaría de Comercio, su función principal debería ser básicamente velar con la competencia, evitar maniobras monopólicas, oligopólicas, que realmente ese es el rol que tiene que cumplir y no contra el precio, porque de última, si uno mira el efecto que tuvo la Secretaría de Comercio controlando precios, realmente suena chiste. Es decir, acá lo que hemos visto, digamos, a partir de aproximadamente 2006-2007 fue una inflación cada periodo superior al anterior y siempre con Secretaría de Comercio controlando los precios, sé que por ahí el camino no va. Es decir, acá lo que se debe tener son políticas macroeconómicas consistentes si quiero controlar precios y no a través de imposiciones de Secretaría de Comercio, que por otro lado son bastante fáciles de evadir. Néstor, en la historia económica, en la historia de los países, en la historia del mundo, ¿qué caso se puede mencionar como histórico de si ha bajado la inflación y no ha sido traumático o no ha sido tan traumático? A ver, ayer justamente estamos con una tesina, año 85. Acá tuvimos un plan austral, 2 meses después en Israel arrancaron un plan de estabilización también, pero con un acuerdo político central que acá en Argentina nunca tuvo. Y ellos después que bajan la inflación, hoy le pregunta a cualquier ciudadano israelí, incluso los que viven de aquella época, decir, che, ¿usted sabe lo que es inflación? Usted dice, mira, no, la verdad que no sé. Esa es la respuesta. Es decir, hay
formas, mecanismos, digamos, si vos te pones de acuerdo en política fiscales, política monetaria y política cambiaria, y después el acuerdo político básicamente pasa por definir política de ingreso, y una vez que si se logra establecer eso, realmente se puede lograr acuerdos duraderos y que no sean extremadamente costosos. Es decir, posiblemente tenga algún impacto recesivo inicialmente, pero si después se consolida la baja de precios, normalmente la baja de precios opera favorablemente sobre el ingreso de la persona, por lo tanto, normalmente si se consolida eso, esos planes en muchos casos tienden después a ser expansivos también. Por eso digo, no necesariamente tiene que ser recesivo, aún partiendo de inflaciones altas. Inflaciones bajas es mucho más sencillo de controlar también, cosa que acá en Argentina la inflación baja la hemos perdido hace mucho. Claro, claro, tal cual. No recuerdo un periodo de inflación baja. No, sí, yo sí, pero Me imagino que sí. hay algunas lagunas en la historia hubo, digamos, no es el caso. Acá, básicamente, lo que nunca se terminan los acuerdos sobre la política de ingresos, y muchas veces después políticas fiscales o monetarias que empiezan, o cambiarias que empiezan de una forma, terminan cambiándose, y después el plan que posiblemente haya arrancado exitoso, como en el 85 o en el 91, después termina cayéndose por un motivo o por otro. Néstor, la última consulta tiene que ver con qué va a pasar o qué se prevé que puede pasar con el aparato PYME en el país, teniendo en cuenta estos factores que estamos describiendo. Hace un tiempo hablábamos de un aparato PYME bastante diezmado, y después, por lo menos en los últimos años, con un poco más del 70% de la capacidad instalada en funcionamiento. ¿Qué puede pasar en el primer año del gobierno de Milei, teniendo en cuenta este escenario que se está vislumbrando? Mira, habrá que ver después, digamos, el momento cuando una cosa que se dice y otra después lo que se hace. Claro. Si realmente hace lo que se dice, vamos a un escenario, como dice él, de estancamiento con inflación, cosa que evidentemente a las pymes realmente eso lo golpea muy fuerte. Es decir, acá se ha mantenido en muchos casos la pyme, digamos, aún con las distorsiones macroeconómicas que todos estamos viendo, digamos, a través de lo que yo digo, el inflador fiscal, es decir, teniendo déficit fiscales muy altos, monetizando esos déficits, digamos, se mantenía cierto nivel de actividad, pero a costa de tener una inflación cada vez más alta, al punto que por ahí se hace insostenible, y después tenemos estos acontecimientos con los que hemos vivido hace unos días, por lo menos en el plano político. Néstor, muchas gracias por tu tiempo. Perfecto. Suerte, Sergio Canamén.